estábamos hablando de algo, llegamos al tema, ¿de qué estábamos hablando recién? Sí. ¿Intendente de Massa? Mariano, tenemos que hacer el programa con las tandas, con las pausas. Tenemos que televisar las pausas. Hoy Sergio Massa lanzó una iniciativa muy interesante que seguramente encaja en lo que vamos a conversar, que tiene que ver con el peronismo, democracia, etcétera. Y es un planteo muy audaz, me parece como una ruptura. Dijo, el lunes mando un proyecto de ley, además con mayoría en el Senado bonaerense, para que los intendentes solo puedan durar 2 periodos. Y con eso, planteó una nueva manera de pensar la política en la provincia de Buenos Aires, que ha sido una política muy burocrática, muy agarrada a los aparatos. ¿Qué mejor que renovar darle espacio a la renovación de la política, poniendo un límite a la reelección indefinida de los intendentes? Audaz porque hay algunos varones con B larga del conurbano que se asocian al proyecto de Massa, y no lo digo como chicana, sino digo, si Massa logra convencer a aquellos que fueron protagonistas de largos periodos casi feudales en la provincia de Buenos Aires, va a ser una renovación en serio de la política. Sí, no estoy seguro que los convenza. Lo que sí estoy seguro es que va a usar todo el poder político que le dio la elección de octubre del año pasado, que se refleja en la mayoría que tiene en el Senado, para introducir esta pica en Flandes. Y yo quiero ver la reacción de los demás, porque el bloque masista en el sentido está unido. En diputados y en senadores va con este proyecto. Vamos a ver los otros qué dicen, porque Sergio le dice, a ver muchachos, ustedes quieren hablar de lo nuevo, quieren hablar también de la renovación como hablo yo, a ver cómo votan. Y a ustedes que tienen este oficio de mirar la realidad, les sugiero que lo sigan con cuidado, ¿no? Sería casi una revolución, porque hay intendentes que son casi vitalicios, ¿no? Mariano, yo le decía a Néstor Kirchner, y se lo dije públicamente, lo vengo aprendiendo hace mucho y lo escribí. En la Argentina tiene que haber un pacto para que los cargos sindicales, políticos, universitarios y hasta la AFA tengan una sola reelección. Eso sí ya es una audacia porque la suya. En el sindicalismo, en los gobernadores es clave. Porque hay tipos como Ifrán que ya ¿qué tienen que ver? Ya es una estancia, ¿no? Es la de donde no hay alternancia hay degradación, punto. Esto es en Tucumán, esto. Ahora, el sindicalismo no tiene ninguna razón para eternizarse en el poder. Es decir, hay sindicalistas que pasaron todo el agua de la dictadura y que nadie se los dice. Si no hay renovación en la política, en el sindicalismo, en las instituciones, no hay instituciones. Y me parece que esto afecta. Es decir, 2 provincias tienen reelección eterna, que son Santa Cruz y Formosa. Ahora, eso es, digamos, es el atraso, en serio, ¿no? Bueno, eso yo diría, no me animaría a decirlo categóricamente, pero me parece que es inconstitucional. No sé, bueno, tienen las constituciones provinciales, lo han hecho. Claro. Ustedes sabrán si ahora es inmoral, diría yo, ¿no? Busquen el adjetivo que quieran, porque efectivamente consagra el uso del poder a favor de una camarilla. Ahora, volviendo al tema... ¿Y en los matrimonios? ¿Y en los matrimonios? En los matrimonios de Santa Cruz. Es monárquico. Es monárquico. Santa Cruz, Tucumán y Santiago. Ahora, lo bueno es que este peronismo, digamos que encarna de alguna manera Massa, puede poner el poder del voto de la gente de octubre al servicio de esta causa. A mí me parece que sería fantástico, insisto, porque, a ver, uno de los graves problemas que tienen además estos sistemas entre monárquicos y autoritarios es que le ponen un límite absoluto a la posibilidad de que la gente nueva se incorpore a la política. Los pibes no pueden entrar. ¿Para qué van a entrar si el gobernador no los necesita? No hay nada que renovar. Pero se van convirtiendo en empresas rentables. Claro. O sea, son más rentables estas instituciones públicas que la industria y el agro. Con lo cual quedan las mafias. Les presento a ambos, ya lo han escuchado seguramente, pero solo para refrescar la propuesta, la tesis. Al principio con Mariano conversábamos sobre los desafíos de los que van a suceder a Cristina. El no peronismo debería correr con ventaja, por hartazgo, por cansancio de todo este periodo peronista, kirchnerista, después hablamos. Sin embargo, la sociedad argentina es muy particular. Hoy las encuestas marcan que Massa, Scioli, Macri son las alternativas
a las que la sociedad se inclinaría de ser las elecciones en este presente. No obstante, ¿qué tiene que tener el peronismo no kirchnerista como atributos para el tiempo que viene, para suceder a Cristina y convencer a la sociedad de que no van a cometer los errores, entre comillas, del kirchnerismo o del menemismo? Tiene que tener primero mucha cercanía a la gente, o sea, romper este aparataje que representa hoy el PJ kirchnerista, digamos, ¿no? Que está lejos de la gente, que como conversábamos recién se ha convertido en una empresa rentable, cuestión sobre la que Julio no ha parado de escribir en los últimos tiempos. Cercanía a la gente. Yo no sé si los valores sirven en política. Algún Maquiavelo diría, nadie te va a votar por tus valores. Pero esta es una sociedad ávida de valores, de gente que está cerca. Convengamos que a Maquiavelo lo han gastado mucho ya, bueno, en estos 30 años de democracia. Pero digo, también con valor. Tercero, tiene que tener claramente una propuesta que la gente sienta que le va a cambiar la vida y le va a mejorar la vida. Porque vamos a llegar a un fin de ciclo kirchnerista habiéndonos consumido el futuro. Nos hemos consumido el futuro de la educación, no tenemos ahorro, no tenemos infraestructura, no tenemos innovación, tenemos una economía tambaleante y estamos desbordados por la pobreza. Y ese desafío que yo veo que nos viene ahora a nosotros, digamos, todos, la Argentina casi es unánime, la preferencia por la democracia, pero en estos 30 años no ha traído muchas cosas la democracia. Casi nada. Se ha quedado corta. No ha traído, primero, riqueza política. Los partidos se han disuelto. Nos comimos el menemismo y el kirchnerismo. Digo, tuvimos personajes. Digo, del peronismo, yo creo que Eduardo y yo pensamos que entre Menem y Kirchner, digo, el peronismo era un uso, pero no era. Yo creo que está superado en el sentido de que se toma lo bueno y ya no es, pero es el uso del poder. Ahora, lo malo del último tiempo es el estalinismo. Era el sueño de terminar con los que pensábamos distinto, que se está, hoy nos estamos olvidando, pero hace un año y medio nos planteaban Cristina eterna, todos los medios de ellos, toda la justicia ilegítima, todo. Digo, ni Mirta Legrand quedaba, se quedaban con la feria del libro y con la rural. Digo, vinieron por todo hace cuánto. Y después, sí, esto es una burocracia. Y después de una burocracia fanatizada como esta, eso se desfigura en mafia. El kirchnerismo no va a dejar estructuras mafiosas fuertes, que entre todos, democráticamente, tenemos que reivindicar la democracia y superarnos. Ahora la pregunta es, ¿el peronismo, o lo que ha sido el peronismo, está en condiciones de generar esta renovación? El último Perón, ese es el mensaje, el de la unidad. Es el último Perón al que hay que recordar. Ahora, somos los argentinos todos, peronistas y no peronistas. Yo creo que la tarea que nos queda es para todos. Ellos se rieron de todo, nosotros tenemos que convocar a todos. Hay algo que transita este programa en donde se va coincidiendo, ¿no?, desde distintos lugares. Recién lo planteaba interesantemente Gabriela Michetti. Y Julio lo ha escrito en sus libros. ¿Qué es el peronismo? Ese sello vacío. Jorge Asís dice, es el peronismo vegetal. ¿Sirve o no sirve la identidad peronista partidaria para el siglo XXI? Buena pregunta. ¿Tiene razón de ser el peronismo? El peronismo tiene razón de ser porque, como en toda estructura política, en todas partes del mundo, alguien debe representar la voz de los humildes, debe darle un espacio a los humildes. Los demócratas están más cerca de los republicanos, las derechas y las izquierdas. El peronismo tiene una razón de ser en el armado social. No tiene una razón de ser si se convierte en aparato, si se cierra para sí mismo, si vive del conflicto, se convierte en una cleptocracia, si es lo que acaba de decir Julio, que es el kirchnerismo. El kirchnerismo no le sirve a esta sociedad, pero esta sociedad desborda al kirchnerismo. El kirchnerismo, amigos, está terminado porque la sociedad abierta, horizontal, informada, etcétera, no soporta lo que vimos en la calle hace año y medio, cuando cientos de miles de personas salieron a decirle que no. Por lo tanto, si por alguna razón, yo creo que esto está terminado, pero este kirchnerismo está terminado, pero si vuelve, muere. O sea, no lo soporta. Ahora, Eduardo, Zanini piensa distinto que vos y yo. Claro, pero Zanini es una parachic. Zanini es además con
los viejos antecedentes de los Nada que ver chinos. con el peronismo, nada. Nada nuevo. Y además explotando lo peor de la estructura. Pero yo estoy muy optimista en ese sentido. Yo creo que tenemos que reafirmar la existencia de este partido, que además a veces se convierte en el chivo expiatorio. Porque Te voy a hacer una pregunta Sí. que escuché ahí a veces en el establishment de empresarios, que circulaba como un interrogante. Con un Massa arrollador después de las elecciones, ¿no? Que se iba comiendo como un Pac-Man todo lo que había, y la verdad que sigue punteando en las encuestas, con un poco menos de margen de diferencia a favor. ¿Qué chances? Es más, se lo pregunté al propio Massa aquí, pero vale la pena hacer esta pregunta porque nunca será ociosa. ¿Qué chances hay de que Massa se convierta en un nuevo Néstor Kirchner? A ver, yo desde lo personal creo que no. Tengo la ventaja del diálogo íntimo, de saber cosas que piensa, de que se larga como... A ver, Néstor Kirchner nunca hubiera planteado la reforma que acaba de plantear Massa. O sea, desde lo personal. Ahora vamos a suponer que mañana se vuelve loco. El sistema no lo permite, se acabó. O sea, el próximo congreso va a ser un congreso a la italiana. Un congreso con varias mayorías, nadie va a tener mayoría absoluta, y por lo tanto no hay espacio. Mi primera respuesta es no por la persona, no por el discurso político, no por la acción política, pero además el sistema no te lo permite. Yo haría una pregunta políticamente incorrecta. ¿Qué nos deja de positivo el kirchnerismo? Para mi gusto, que se llevó todo el oportunismo que tenía la sociedad, que era mucho más que el que yo hubiera imaginado. Fue una gran cloaca. Digo, yo tenía una cantidad de amigos que eran muchachos dignos, y me salvé, me voy de este mundo sabiendo quiénes están de un lado y quiénes están del otro. La verdad, nunca imaginé. No desde la ideología, No. sino del oportunismo. No, claro. Es decir, el oportunismo absorbió brutal. Y eso en serio. Es una cosa que no la hubiera imaginado. Yo hubiera pensado que la rebeldía de esta sociedad era muy superior a la que tuvimos. Realmente, hoy escribí sobre el autoritarismo, pero el hecho de que se aplauda todo lo que dice la presidenta y que algunos que dicen que son intelectuales lo hagan apoyo acrítico, yo, la verdad, me emocionan, porque tienen una capacidad, ¿no? A propósito de eso, a ambos, el estalinismo quedará atrás, ¿no? Por las mismas razones que plantea Julio y que plantea Eduardo. Esta es una pregunta que se la hemos hecho a Ernesto Sanz y también no será una pregunta ociosa, creo, de acá a 2015. ¿Cuánto populismo quedará una vez que se vaya el kirchnerismo en la sociedad? Yo estoy obsesionado con este tema, escribo y pienso todo el tiempo sobre la relación entre el presente y el futuro. Hemos vivido 10 años de eterno presente, como le gustaría a Laclau y le gustaba a Kirchner. Todo presente, cero ahorro, todo consumo, cero inversión, todo gasto, etcétera. Nada de educación. O sea, esto es de los peores experimentos de puro presente, de eterno presente que hemos vivido. Ahora, como sucede en una familia o en una empresa, para vivir a puro presente, esto es consumir más de lo que uno tiene, hay que tener con qué. No hay más con qué, estimados. No hay más con qué. No hay más materia prima para populismo en sí. Obviamente, ayer creo que en La Nación Paco Mesadri escribió un artículo sobre el problema energético, donde te dice, compren baterías porque no va a haber luz. Uno necesita, para que la Argentina despegue, y yo soy muy optimista, puede despegar fantásticamente, darle un impulso a la inversión enorme. El impulso a la inversión es el enemigo, es el antítesis del populismo. Con populismo no hay inversión. Por lo tanto, si llega quien llegue y le agarra el ataque populista, va a tener un problema espantoso en corto plazo, ¿no? A mí me parece que lo que tiene que terminar y que está terminando es la idea que el que tiene un odio tiene una ideología. Entonces, muy bueno. Eso impera y se impone. ¿Usted qué hace? Yo lo odio a Macri, entonces soy de izquierda. Yo lo odio a Wiener, soy de derecha. Esta imbecilidad que armó un gobierno que configuró la identidad en torno al odio al otro. Y si algo tuvo el peronismo, es que fue odiado, pero no odiador, en el sentido de que el antiperonismo existía, pero el peronismo no era anti nada. Entonces, me parece que lo que termina es la idea del enemigo y nace la del adversario, que es la democracia en serio, ¿no? Desde el llano, la pregunta sobre cuánto populismo quedará excede a la cuestión de la ideología y a la cuestión incluso del Estado.
pregunto por la propia sociedad. Esta ha sido una sociedad subsidiada. Esta pregunta se la hacemos a Ernesto Sanz. Una sociedad subsidiada, y no hablo de los subsidios para jefes de hogar. Hablo de empresarios subsidiados, de clase media subsidiada. Esa es la pregunta sobre el populismo. De burocracia. ¿Cuánto Subsidiada. populismo quedará como demanda? Porque esa sociedad subsidiada durante más de 10 años, no, me parece que no se va a quedar muy tranquila de un día para el otro cuando le quiten los subsidios. Sin duda, digo, existe siempre el peligro de que uno diga qué costos voy a asumir. Bueno, ahí tiene que ver con el tema de la vocación de ejemplaridad y de ver más allá de la punta de sus narices. Digo, nosotros, perdón, Mariano, estamos trabajando mucho con el tema del largo plazo, y cuando uno más trabaja con el tema del largo plazo, entiende la necesidad de cambiar estas reglas de juego, entiende de que uno no puede hacer crecer una economía sobre la base de la tarifa baja, porque es pan para hoy, hambre para mañana. Ahora, si el futuro gobernante entiende el valor político, ya no económico ni ético, político del futuro, del shock de futuro, va por ese camino. Perdón, Mariano. No, mi pregunta era esta. ¿Hay conductas ejemplares en Argentina? No puestas en el imaginario colectivo. O sea, para el argentino, lo ejemplar es el vivo que gana, no el talentoso que construye. Y en eso sí, nosotros hemos destruido profundamente el paradigma. Los paradigmas que nos quedaron que de la generación de nosotros nos criamos con el paradigma del sabio, del intelectual, qué sé yo, uno se pelea. Mi hijo el doctor. Pero además nos peleábamos entre borgiano y marechaliano. Digo, era una idea del mundo. Lo paradigmático en nuestra sociedad ha sido el vivo que ganó. Y eso nos devaluó bastante, porque eso lleva a una frustración. Entonces, añadido, complementario a la pregunta de Mariano, y también como puente para el bloque que viene, en esa falta de ejemplaridad, ¿cuánto puede tallar en serio, ¿no?, en la práctica política y en la demanda social la figura del Papa? Mucho, el Papa marca líneas estratégicas fantásticas, mucho más allá de lo que dice. Está todo el tiempo dando una orientación que excede lo puntual. Y está usando 5% del poder político que tiene, porque una palabra del Papa mueve mucho. Yo creo que la Argentina tiene mucha suerte en ese sentido. Es un excelente, iba a decir complemento, no me gusta, es un excelente guía para lo que viene en el 2015, ¿no? Lo más importante del Papa, saca la ideología del centro y dice el testimonio es lo que vale. El tema no es vivir en Puerto Madero hablando de los pobres. El tema es realmente tener una práctica que sea digna de ese A mí me impresionó mucho del Papa el lenguaje. Claro. Es decir, el Papa ha escrito encíclicas, pero la manera de comunicarse son los gestos, mucho más que las palabras. Los ¿no? zapatos negros. Los gestos, Lautita, claro. sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, un gesto, yo pensaba, una sonrisa, no se puede sonreír en alemán, en inglés, en latín, es universal. La humildad es testimonio, ¿no? Y ese testimonio impacta. Sin duda. Muchas gracias por el testimonio. Yo, después de escucharlos a ustedes, no digo que voy a ser peronista, pero casi, ¿eh? No le hace falta, ya le he dicho. Gente Solo le inteligente. falta reconocerlo. Nos gusta venir a esta mesa porque es de gente Pero inteligente. del que viene, me imagino, usted va a ser peronista del que viene. Claro, bueno, cuando me den me falta un toque. Tranquilos en casa, no se me caigan de espalda, por favor. Pausa y ya está con nosotros Sergio Berman.